El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. En esta última misa de estas celebraciones del Cristo de Renca, las lecturas nos invitan una vez más a mirar la cruz de Cristo. Jesús lo anuncia aquí en el Evangelio de una manera muy misteriosa, haciendo referencia a uno de los signos más impactantes que tiene el Antiguo Testamento, un signo fatídico, un signo oscuro, sombrío, casi incomprensible. Nos narran las páginas del Antiguo Testamento que en determinada circunstancia, por el pecado de Israel, Dios había enviado para castigar a su pueblo unas serpientes abrasadoras, ardientes, usa incluso esa palabra, unas serpientes como de fuego, quiere decir, que mordían a la gente y le daban muerte. Y esa plaga que se extendía tan dramática, tan fuerte, tan intensa, tenía un remedio. Y el remedio era mirar una serpiente de bronce que Dios había mandado hacer a Moisés, colocándola en alto sobre un asta, y aquellos que miraban esa serpiente quedaban curados. Lo cual es muy interesante porque un signo de muerte y tan agresivo, ¿no? tan violento, como puede ser una serpiente, tan inquietante también, de pronto se convierte en un signo de vida. Aquellos que miraban esa serpiente quedaban curados, quedaban sanados de esa herida mortal de las serpientes. Y en otro libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, también, libro de la sabiduría, nos narra el motivo por el cual eso sucedía. Y dice, no por la imagen, no por lo que miraban, sino por la misericordia de Dios que estaba detrás de esa representación. La misericordia, la bondad de Dios convertía y convierte y sigue convirtiendo hasta el fin de los tiempos la muerte en vida, no ya sola ni exclusivamente la muerte física, sino lo más grave que es la muerte espiritual. Y por eso la cruz es un signo de muerte, un signo de sacrificio, un signo de dolor. La imagen del Cristo de Renca nos lo recuerda, pero tenemos que hacer lo mismo, mirar esta imagen con la cual Dios ha bendecido a nuestro pueblo y ver más allá, ver a través de ella algo mucho más profundo, que está representado en la imagen, que es la misericordia de Dios. La misericordia es lo que cura esa enfermedad y esa muerte espiritual del alma. Jesús lo dice aquí en el Evangelio, recordando ese acontecimiento. Dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, ese levantarse en alto es ponerlo a la vista de todos, como pasaba en la cruz, también en el Calvario. Y para San Juan lo que está a la vista de todos, lo que está levantado en alto, es signo de fe. Para levantar también la mirada, contemplar no solo lo que los ojos de la carne ven, sino lo que deben ver los ojos del Espíritu. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que los que creen en Él tengan vida eterna. Muchos contemplaron la cruz en aquel Viernes Santo, hace más de 2000 años, pero no todos creyeron. Muchos contemplaban la cruz, pero desde lejos. Muchos miraban la cruz, pero solo la cara sufriente, el aspecto doloroso, el aspecto angustiante. Solo miraban eso muchos. Pero unos pocos que estaban junto a la cruz, como María Santísima,
veían realmente lo que allí estaba sucediendo. Y era el gesto más grande de la misericordia en toda la historia. Porque eran capaces de ver a través de ese sacrificio el amor que estaba en su fundamento. Por eso Jesús, en otra parte del Evangelio, también haciendo referencia a este mismo acontecimiento de las serpientes en el desierto, dice: cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. La cruz de suyo no atrae, pone distancia, separa, dispersa. Cuando los evangelios narran la pasión de Cristo, dice varias veces que los apóstoles y muchos contemplaban, pero desde lejos, a distancia. Caso ejemplar, por supuesto, el de San Pedro, que pone distancia entre él y Cristo. No sé quién es, no tengo nada que ver con él. O los apóstoles después, cuando estaban reunidos en el cenáculo, por temor a la muerte, dice el temor a los judíos, el temor a padecer la muerte que había padecido Cristo. La cruz sin fe pone distancias, pero aquellos que estuvieron cerca, aquellos que supieron contemplar realmente lo que sucedía allí y solo podía ser contemplado con los ojos de la fe, descubrieron el fundamento, que es en definitiva la causa de la salvación. No es la cantidad de sangre o el grado de sufrimiento, nada más, sino que es el amor que está detrás, que lo fundamenta, que le da sentido. Y entonces mirar al Cristo de Renque y ver, gracias a esta imagen, la plenitud del amor de Dios, que es eterno, como nos dice también la palabra de Dios. El amor de Dios es eterno. Leíamos también en el Apocalipsis esa referencia al Cordero de Dios. Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y en cierto modo es el primero porque nos muestra el fin. Para recorrer un camino, lo primero que tenemos que saber es el fin, hacia dónde vamos. El Apocalipsis nos muestra eso, nos muestra el triunfo del amor sobre el odio, el triunfo de la gracia sobre el pecado, el triunfo definitivo de la luz sobre las tinieblas y nuestra participación en ese triunfo. Y en esa manifestación del triunfo de Dios aparece esta gran imagen del Cordero de Dios, una imagen paradójica porque nos dice que está herido y sin embargo de pie, está sacrificado pero viviente, y esa herida parece manar sangre eternamente. Por supuesto, el Señor ya padeció en la cruz y como nos dice el Nuevo Testamento, no vuelve a morir, no vuelve a ser sacrificado. Pero lo que hizo en ese sacrificio en la cruz permanece eternamente y por eso la imagen del Cordero sacrificado está herido. Y Jesús se va a mostrar a los apóstoles después de la resurrección con algunas de las señales de la cruz, las sagradas llagas de Cristo que son signo de su glorificación. Cuando el Apocalipsis narra, por ejemplo, la aparición de esas bestias horrorosas que surgen, signo del pecado, signo del mal, signos demoníacos, nos dice que una de ellas estaba herida pero fue curada. En cambio el Cordero de Dios sigue mostrando esa herida, no por supuesto porque Dios sufra, sino porque el acto de ofrenda de Cristo, el acto de amor de Cristo es eterno, permanece siempre, se extiende a todos los tiempos y se celebra eternamente en la eternidad. Hacia allí nos dirigimos y es la gracia que le vamos a pedir en esta Santa Misa a nuestro Señor bajo esta imagen del Cristo de Renca, que nos conceda esa esperanza profunda en alcanzar un día el gozo eterno en la patria del cielo, participar un día de esa gloria, de esa felicidad que solamente el Señor nos puede dar. Vamos a pedir humildemente al Cristo de Renca que nos conceda esa gracia, que fortalezca nuestro espíritu, que haga crecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor y que un día celebremos también en la gloria del cielo el banquete eterno de bodas del Cordero. Que así sea.